Frente a la pantalla. En los realities de convivencia, aíslan a un grupo de personas para que vivan en un estudio de televisión y compitan en pruebas. Ganan fama y dinero. ¿Por qué estos programas son atractivos para la audiencia? Lo veremos hoy frente a la pantalla. Frente a la pantalla. Hoy nos acompañan Mi nombre es Erika Marcela Rojas, yo soy psicóloga, especialista, magíster y soy la CEO de Ebullición. Buenas tardes, mi nombre es André Didimdom, psicólogo, comunicador y docente universitario. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Córdoba, soy docente del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Jorge Tadeo Lozano. Veamos qué condiciones del aislamiento de un reality de convivencia provocan tensiones entre los concursantes. Número 1, no estamos bajo sus rutinas habituales de estar con su familia, en su trabajo, en sus cosas normales. Entonces estoy en un espacio extraño con gente que apenas me acaban de presentar. Entonces duermo en donde me indican, me reúno donde me indican, como donde me indican. Y si bien puede haber comodidades, no siempre las personas lo perciben de esa manera porque no son sus propias cosas, no son sus propios elementos. E interactuar con personas con las que uno no sabe ni qué les gusta, ni qué les parece bien, ni saben también si pueden confiar o no y qué tan abiertos pueden ser en sus relaciones. Hay que entender que los reality shows, más allá de ser un experimento psicosocial, son un género televisivo. Y en los géneros televisivos se necesita llamar la atención del televidente y qué mejor que el drama y el conflicto para que eso se dé. Entonces, en estos realities de convivencia, si no hay conflictos, si todos viven en armonía y todos tienen algún tipo de relación funcional, pues no nos sirve. Necesitamos que haya drama y ojalá melodrama. Entonces, pues la idea es que estas personas que están encerradas en un lugar sean personas muy diferentes, con un modo de pensar, un modo de actuar diferente, que haya conflictos en términos de tensión sexual, que haya conflictos en términos de violencia. La producción o la programadora sabe que ese formato de televisión tiene que producirle pauta publicitaria. Entonces, en algunos de ellos, por no decir que en muchos de ellos, pues se seleccionan personas, en el caso de que seleccionen personas, con ciertas características. O una persona que sea muy histriónica, una persona que tenga hasta un cierto acento, una condición física posiblemente que me llame la atención. ¿Cómo se presentan las interacciones humanas en los realities de convivencia? Número 1, tienen muy poco tiempo para poder medir quién es el otro y van verificando acá qué estrategia tengo que tener. Entonces esta persona se ve atlética y fuerte, entonces seguramente con él tengo que unirme. O esta persona es muy querida y seguramente me va a ayudar. O esta persona parece que puedo confiar y puede funcionar. Se generan unos apegos muy rápidos y a veces se crean romances de la nada en cuestión de días, como que conozco, como que estamos ahí, como que se da la oportunidad y pues se termina generando como algunos romances, pero así como se puede generar alianzas, también se puede generar debates con otros. Entonces, este es mi grupo contra este otro grupo. Lo que pasa es que el ser humano se adapta para poder sobrevivir y como necesita sobrevivir, pues encuentra los mejores canales. Es muy inteligente y uno dice, me uno con esto porque esto me va a permitir que la gente me siga, que le parezca importante, que gane seguidores, que luego voten para que yo me quede. Ahí siempre vamos a encontrar grupos que se unen porque tienen modos de pensar similares o tienen metas que son comunes. Y también vamos a encontrar grupos antagónicos que tienen que ver con la misma competencia, si el programa es un programa de concurso, pero también tiene que ver con que hay opuestos si hay modos de pensar, modos de sentir diferentes. Y si hay atracción, y si hay algo de romance, pues mucho mejor. Obviamente cuando se planea un reality, uno se sabe que se cuentan con esos aspectos como la envidia, la pertenencia de grupo, la amistad. De cierta manera, pertenecer a un grupo que se va a enfrentar al otro y lo va a ver a otro como un rival al cual hay que destruir. Todas esas son unas características de interacción humanas que en el contexto normal o cotidiano de las personas, en su trabajo, en su vida de hogar, pues son más manejables, pero que obviamente en un ambiente como un reality show se pueden explotar de una mejor manera pues para beneficio de la programadora o la productora que está haciendo el reality.
Además del aislamiento y la convivencia, los participantes se enfrentan a distintos tipos de pruebas. ¿Qué provocan? Cuando ellos están sometidos a pruebas, tienen que estar pensando que su supervivencia va a estar ligada a lo que ellos hagan. Entonces, si por ejemplo yo voy a ser sacado por votación de las personas, pues seguramente tengo que hacer las cosas para que el público me siga y me quiera y no lo haga. Entonces, probablemente disimule algunas características de mi personalidad para poder llegar mejor a otros o mostrarme más dócil o más sumiso o más líder o más fuerte. Depende de lo que necesite en algún momento. Si estamos en algún tipo de prueba, pues eso va a generar, competencia interna, porque si, por ejemplo, somos un equipo de 4 y alguna persona quizás no es tan atlética, no hace tanto ejercicio y nos demora y nos hace perder, es probable que los demás miembros del equipo peleen con esa persona, busquen sacarla, busquen que se las cambie o dejarle las pruebas como que nadie quiere hacer por decir como esta persona no está haciendo bien las cosas. Y lo dicen, por usted perdimos, por usted ahora no tenemos este tema de la comida o de dormir en un mejor lugar o tener esta ropa limpia, lo que sea que finalmente estén haciendo. Entonces, pues se genera la rivalidad, la competencia, la lucha, el hacer alianzas de unámonos nosotros dos para sacar a esta otra persona porque podría ser de utilidad. Se busca que ciertas pruebas o ciertas situaciones generen conflicto, pues para atraer a un espectador. Pensemos en la pandemia, cuando estuvimos encerrados y todos los casos de ansiedad y depresión que se dieron por el hacinamiento, pero también por el mismo encierro. Y si a eso le sumamos unas competencias que generan estrés y donde te dicen a ti, si pierdes esta prueba, sales, si pasas esa prueba, tienes la oportunidad de seguir, pues eso hace que esa estabilidad emocional y que ese estrés y que esa ansiedad, pues sean mayores. Entonces hay que pensar que en estos programas, pues no es simplemente convivir y punto, sino también se necesita que el gran hermano, desde allá arriba, de hecho es el nombre de uno de los primeros reality shows, pero también de uno de los personajes de un libro de George Orwell que se llama 1984, pues esté dando órdenes para que estas figuras, que son los personajes, empiecen a generar unas dinámicas que son las que desde arriba se están buscando. Las pruebas buscan explotar en algunos casos el cuerpo, pero también que se creen situaciones de roce entre los participantes que desencadenen discusiones. Obviamente, pues una de las dinámicas o de los contratos que tiene el reality es crear tensión y que esa tensión termine en explosiones. ¿Qué idea de las relaciones de pareja presentan los realities de convivencia? Tenemos unos pocos casos en los medios donde vemos que la pareja se conoció en el reality y después se casaron y tuvieron hijos y felices por siempre, pero eso no es la regla. La regla es que están allá, en pocos días sucede algo, tienen algún tipo de amorío, tienen alguna relación sexual, lo que finalmente ocurra y empiezan de una vez a estar. Entonces, ¿qué idea queda en los televidentes? Que es fácil, que rápido, que en 2, 3 días tú te puedes enamorar de alguien, que te hace más famoso, te hace más visible si lo haces, que vas a encontrar esas relaciones de personas con cuerpos perfectos, condiciones perfectas, sonrisas perfectas rápidamente y eso no es lo cotidiano que finalmente ocurre, que se presentan dramas, celos, peleas, problemas, que la gente se siente con el derecho de opinar de esa relación porque para eso están diseñados los realities. Entonces en redes sociales y demás opina todo el mundo y más si por ejemplo la persona es comprometida. A veces la persona que entra al reality es comprometida y resulta que fue infiel, todo el país lo supo y después entonces traen el esposo y la persona se queda inmóvil y le dicen cosas como mira me fallaste y terminan en público. Entonces pues realmente es muchísima exposición que se genera y todos nos sentimos como con la tentación de opinar, decir porque pues es público, entonces las personas dicen si lo hacen allá todos podemos opinar. En términos de ideales de pareja, pensando en el conflicto, se buscan relaciones disfuncionales, se buscan relaciones de dependencia, se buscan relaciones de rivalidad, siguiendo la triada tradicional de las novelas, amante, amado y rival. Y la idea es que si todos se quieren y hay unas parejas funcionales y hay unas parejas que lo que buscan es tranquilidad y paz y respeto, pues la cosa no va a traer mucho. Entonces está buscando es una relación conflictiva y disfuncional en términos de las relaciones de pareja para que, yo no sé si llamarlo por el morbo, porque el morbo es como una especie de curiosidad enferma.
los espectadores, también sintiéndose una especie de dioses, pues puedan juzgar a todos los que están viviendo ahí como en una especie de hormiguero que yo controlo. Bueno, aunque sea un reality show, el hecho de que se dé en una sociedad específica como la colombiana, pues hace que características de la matriz cultural colombiana, como la percepción de la familia, el machismo, estén presentes ahí. Entonces se dice, oiga, tenemos que ser, nuestro patrón dice, cultural dice, somos una sociedad que no es promiscua, tenemos que tenerle respeto a nuestra pareja. Obviamente, cuando se está en una situación extrema, como un reality de estar encerrado, etcétera, 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 esto se puede prestar pues, para que sucedan situaciones totalmente contrarias a esa regla. Entonces, obviamente, me imagino que una persona que rompe esta regla en un reality, como ya lo vimos, después va a tener toda una serie de acusaciones sociales por todo lo que esa persona hizo en ese reality y que hizo cosas que estén en contra de la regla social. En los realities de convivencia se presentan estereotipos de belleza. De hecho, sí, no en todos, digamos que hay algunos en donde presentan personas más reales y demás y no sucede de esa manera, pero en la mayoría sí presentan al hombre musculoso, al hombre bien formado, a la mujer sensual, bonita. Muchos de los atuendos que les dan dentro de la dotación de entrega pues son finalmente descubiertos o pueden mostrar como todo el cuerpo de la persona en su momento y creemos que para poder estar en eso tengo que ser atlético, o tengo que ser casi modelo, o tengo que ser una persona que sea bonita a la vista de alguna manera. Y como si hay algunas presentadoras y presentadores que luego un reality pudieron escalar a las noticias o a otro lugar, entonces se cree como tenemos que ser como un lugar en donde podamos captar después talentos, entonces buscan personas que puedan tener algunas características que llamen la atención. Sí, yo creo que si en estos realities se eligen a personas, no sé, mayores de 50, de pronto no tan atractivas, pues la cosa puede que no llame la atención porque es muy mundano, muy común. En cambio, elegir como protagonistas de estos realities a famosos o a modelos o a personas muy atractivas y muy sensuales, pues llama la atención. Y eso no es solamente del reality, eso lo vemos en las telenovelas, eso lo vemos en las series, eso lo vemos en las películas. La belleza atrae y esa belleza cautiva. Y si esa belleza está también adornada de conflictos, de peleas, pues tiene que ver con esos espectadores que sienten un poco de envidia, pero que a su vez se sienten felices de ver cómo esos dioses caen, de ver cómo estas personas bellas terminan mostrándose como seres humanos con defectos. Generalmente los realities venden la imagen de la juventud. La mayoría de las personas que hacen la mayoría de los realities, usted me puede colocar algunas excepciones de cocina, algunas cuestiones de estas, pero la mayoría de los realities son dirigidos y protagonizados por personas jóvenes. Otra de las características pues son los formatos de belleza. Entonces por lo menos aquellos realities que son de competencia, de fuerza física, pues explotan bastante el cuerpo humano, o sea, la perfección del cuerpo humano, tanto femenino como masculino. Entonces me dice, oiga, tienen que ser personas jóvenes, tienen que ser personas que tengan buena figura física. A comienzos del 2000 no había tanta diversidad de razas, por lo menos en los realities. Se ha aumentado mucho un discurso de integración, de inclusión. Entonces, esto ha incluido que personas que vengan de diferentes regiones. De hecho, acuérdense que tuvimos un reality que era multirregional, ¿sí? Y también se ha dado espacio a la diversidad sexual. Pero eso también ha sido un concepto de evolución. Frente a la pantalla, la audiencia opina. ¿Por qué los realities de convivencia son atractivos para la audiencia? Son atractivos para los televidentes porque pues es como la razón de por qué ves noticia, no es por permanecer enterado, es básicamente por ver el mundo arder, por esas ansias de siempre ver el conflicto dentro de personas que ya se conocen y de generar contenido, sea bueno o malo o como sea, pero generarlo. Porque son muy llamativos para uno, de hecho los programas son muy buenos y para la familia y para nuestros hijos también. Es la convivencia de mucha gente en un solo lugar
y pues se presta para que el intercambio de relaciones íntimas que empiezan a desarrollar ahí dentro de la casa. Bueno, yo considero que son atractivos primeramente porque a la gente le gusta el chisme, quiere estar pendiente como de qué pasa en la vida de las personas que se ingresan a este tipo de reality. Porque yo imagino que a la gente le gusta el ver el día a día y cómo las personas se interactúan en unas y otras. ¿Los participantes de realities podrían tener impactos en su salud mental? Lo veremos después de comerciales. Ya regresamos con Frente a la Pantalla. Seguimos con Frente a la Pantalla. ¿Los participantes de realities podrían tener impactos en su salud mental? La salud mental de las personas puede verse afectada por muchos motivos. Uno, el confinamiento y el no estar con tus seres amados y en condiciones no reales y haciendo cosas inesperadas todo el tiempo. Porque muchas veces les ponen retos que las personas no esperan, les cambian las condiciones, entran bajo un criterio, pero en la medida que se desarrolla el trama, pues los mismos creadores de contenido van haciendo ajustes y cambios, entonces la gente no sabe ni qué esperar y el vivir en esta incertidumbre, porque uno en la vida sí tiene incertidumbre, por supuesto hay cambio, pero hay cosas más predecibles. Sí, y eso ha pasado en muchos realities de este tipo, no solo aquí en nuestro país, sino en todo el mundo. Por esa razón, se tiene siempre una asesoría psicológica, siempre hay un psicólogo o un grupo de psicólogos que están pendientes de que estas cosas no sucedan, pero igual, el estrés se da y también hay que entenderlo, se necesita para atraer a un televidente que quiere ver a estas personas como al borde del abismo. Esto también lo vemos en realities como tipo Survivor o tipo Expedición Robinson o Cacería al Desnudo, donde las cosas son altamente estresantes y donde a veces no solamente mentalmente se pone a la persona en un extremo, sino también físicamente. ¿Qué impacto tienen los realities de convivencia en las audiencias? Los seres humanos tendemos a normalizar todo lo que vemos afuera y lo consideramos bien. Des en cuenta que, por ejemplo, cuando se puso muy de moda el reality de las Kardashian, todo el mundo quería ser como ella y tener la cintura como ellas y ponerse la ropa de cuero que se veía allí y caminar como famoso en muchos lugares, y muchas personas empezaron a replicar algunos modelos de lo que veían en esos espacios. Como que está bien tener las relaciones fugaces, como que está bien hablar mal del otro, como que está bien hacer las alianzas para sacar a la otra persona, como que está bien que si yo tengo todo y la otra persona está aguantando hambre, no importa, pero ganamos, está muy bien. Entonces, creemos que así debe ser. Los realities le dan la oportunidad al televidente de sentirse protagonista, y si la cosa es interactiva, como muchas veces sucede, donde yo puedo votar o yo puedo opinar, pues yo estoy siendo parte de este contenido, y eso nos lleva a un espectador que siente que está afectando una realidad, que puede juzgar sobre la realidad y de hecho que también se ve reflejado en esa realidad y se convierte también en tema de conversación cotidiana. ¿Sí viste lo que pasó en este capítulo? ¿Sí viste lo que pasó con este personaje? Esa idea que tiene que ver mucho con el chisme, con el rumor, con el hablar de alguien más que no soy yo, está ahí como un aspecto medular de este tipo de programas. Cuando se seleccionan las personas o las situaciones que van a estar en el reality, se buscan personas también que sean comerciales, personas que tengan unos comportamientos no necesariamente políticamente aceptados. Puede ser una persona conflictiva, puede ser una persona xenófoba. Y a pesar de todo, estas personas, como llaman tanto la atención, terminan por ganar la simpatía de las audiencias. Y muchas audiencias pues, pueden repetir comportamientos de este personaje por el que crearon cariño. Entonces, muchos comportamientos o cuestiones negativas sí pueden ser estimuladas por los realities debido al poder que alguno de sus protagonistas tienen. Y de hecho, en un reality los personajes más conflictivos o que más llaman la atención, ya sea por cuestiones positivas o negativas, son los que más tiempo permanecen, mientras que algunos que pueden tener cualidades o ciertas cuestiones rescatables posiblemente salgan en los primeros capítulos. ¿Cuáles son los aportes positivos de un reality de convivencia para participantes y audiencias?
Los aportes positivos, pues que uno ve la realidad humana en su esplendor, ¿no? Entonces uno ve las personas cuando tienen características de resiliencia, tienen características de adaptación, de flexibilidad frente a las situaciones de lo que ocurre, cómo resignifican un poco sus formas de ser, porque muchas personas han referido que luego de que están en el reality su forma de ver la vida cambió, porque pueden ampliar su perspectiva frente a estos temas, puedo ver el tema del conflicto y la gente lo utiliza como tema de conversación. Entonces se reúnen amigos, se reúnen familias y a veces lo hacen y hablan a partir de lo que ven en el programa. Si vieron el desafío de anoche, si se dieron cuenta de lo que sucedió en tal programa, lo que nos dijeron. Estos programas tienen contenido que se puede aprovechar. Hablar de cómo muchas veces la actitud competitiva es malsana, cómo las relaciones pueden convertirse en disfuncionales y tóxicas, cómo a veces la amistad se mancha con la hipocresía o con la doble moral. Todo eso lo podríamos utilizar, maestros, psicólogos, padres de familia, para sentarnos con nuestros hijos, con nuestros estudiantes y debatir y discutir. Creo que es lo que no se hace. Se ve el programa, pero el postprograma, que es lo que a mí me parece lo más interesante, muchas veces no se da. Se queda en una discusión efímera, pero no en una discusión profunda, y creo que estos programas suscitan muchas discusiones profundas sobre lo que somos los seres humanos y sobre lo que es nuestra sociedad. El reality tiene una característica, que cada reality es hecho en un país. Y como es hecho en un país, pues puede tomar características propias del lugar donde se hace. Un reality casi que es un micropaís. Puede mostrar características positivas de la población, como que son personas que se esfuerzan, son personas solidarias. Pero de cierta manera también los realities pueden reflejar cuestiones negativas. Entonces puede mostrar cuestiones como que la deshonestidad, la trampa. Y muchas veces en la población esos reflejos de país puede hacer con que las personas se cuestionen sobre su propia sociedad. Frente a la pantalla, la audiencia opina. ¿Cuáles son los aportes positivos de un reality de convivencia para participantes y audiencias? Aportes positivos, ninguno. Aportes sí, muchos, malos. Nos dejan ver a nosotros como sociedad muy mal, porque quiere decir entonces que estamos pendientes siempre de todo lo malo que pueda pasar y no de las cosas buenas que puedan dejar. Realmente esos realities tienden a ser más como un tema de única y físico entretenimiento y de lo más malsano que puede haber en la televisión realmente. Que lo entretienen a uno, mejor dicho, sí, le hace pasar también el tiempo a uno. Yo digo que más que todo las enseñanzas son en cuanto a enseñanzas personales de convivencia y todo este tipo de cosas. Considero que de pronto las mismas acciones que realizan las personas son como el ejemplo de que de pronto no debes comportarte de esa manera cuando son negativas, ¿cierto? Y las positivas, pues bueno, replicarlas. Verlos de una manera más humana y las reflexiones que les deja a ellos también, como el hecho de valorar más lo que tienen afuera y lo que les dan las posibilidades de tener adentro. Los realities de convivencia no van a desaparecer. ¿Qué sumaría el formato y cómo consumirlos con mirada crítica? Lo veremos después de comerciales. Ya regresamos con Frente a la pantalla. Seguimos con Frente a la pantalla. Los realities de convivencia no van a desaparecer. ¿Qué sumaría al formato y cómo consumirlos con mirada crítica? Que es importante que tuvieran quizás posibilidades de análisis. Por ejemplo, que una parte del programa sea y luego un panel de expertos pudiera analizar comportamientos y ayudarle a la audiencia a digerir esos contenidos, para que pudiera decir el sociólogo, el psicólogo, el psiquiatra, mire lo que se está presentando este fenómeno, observe esto, sígalo de aquí en adelante para ver usted cómo evoluciona, pero a nosotros nos parece que, y que digan psicológicamente qué está pasando con la persona, por qué se está sintiendo afectada, por qué hacen cosas que hacen, y que la gente lo pueda ver, porque si estamos viendo
viendo niños o adolescentes que ven eso, pueden creer que eso es la realidad, y pues la idea es que pudieran ayudar a algún experto a analizar esos componentes. Lo que hablaba hace un momento de tener la posibilidad de crear contenidos de colaboración, de supervivencia, de empatía, de construcción conjunta, de ayuda, que termina siendo muy interesante. Hay formatos en otros países en donde le arreglan el carro a la persona, le arreglan una casa a la persona, cosas donde la gente dice, estamos brindando una labor social, y creo que no solamente la convivencia, sino la construcción conjunta podría ser muy interesante, porque digo, nosotros todos podemos ayudar, y seguramente la gente también haría donaciones o pondría su trabajo gratis, porque diría, yo quiero hacer parte del programa y quiero ayudar. Creo que ahí la cosa no está tanto en el formato y en el programa en sí, sino en el público. Cómo el público ve esto, cómo lo asume y cómo se puede generar una discusión con diferentes puntos de vista. Eso es lo más importante que me parece a mí de estos formatos. El director francés François Truffaut decía que la película no es la de la pantalla, es la del café. Y aquí me parece que la importancia de los realities no son tanto el reality como tal, sino las discusiones que se suscitan, no solo al interior de nuestros hogares, sino en las redes sociales. Y creo que ahí debería haber también como un manejo extra programa para que esto pueda generar una construcción de sociedad y no una destrucción. Muchos realities, sobre todo al comienzo del boom del género, tenían como unos episodios especiales donde después de la temporada se invitaban a los protagonistas y se invitaban expertos para generar una mesa redonda, un debate inclusive con público. Creo que se necesita en el caso de los realities de convivencia más de esos especiales, más de esos programas, pero que no se conviertan como a veces se convertían en shows tipo Laura en América, que se vuelven incendiarios y donde lo que se hace es azuzar los conflictos para revivirlos, sino más bien hablar sobre las experiencias, sobre lo que se vivió y sobre cómo esto afecta a las personas, tanto al que está detrás de la pantalla como al que está detrás de las cámaras. No deberíamos ser críticos solamente con los reality, sino absolutamente con todos los formatos de televisión. El noticiero, las novelas, etcétera, o los programas de chismes. Lo que sucede con el reality es que realmente como formato es un formato relativamente reciente, pero también es un formato polémico. Polémico porque a veces aborda cuestiones que pueden ser muy sensibles en una sociedad o las puede abordar de una manera poco adecuada. Entonces, críticos, sí, hay que ser críticos con eso. Y es más, recuerden también una cuestión, los realities, el público de los realities tienden a ser personas un poco más jóvenes. Entonces, más la crítica se basa en que la persona tenga los elementos para juzgar o para dejarse influenciar por lo que este reality le presenta. Frente a la pantalla, el programa de la Defensoría del Televidente de City TV. Y recuerde, si tiene una petición, queja, reclamo o sugerencia sobre la programación de City TV, escríbanos a defensortelevidente@citytv.com.co o llámenos al 310-875-2881. Nos vemos el próximo domingo a las 3:30 de la tarde.